Bienvenidos, gracias por participar en este evento. Mi nombre es Jorge Hernán Izquierdo Loaiza, soy médico, internista, reumatólogo, hago parte de la Clínica Occidente de la ciudad de Cali, también soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que son aspectos prácticos de las guías que existen actualmente para el manejo de la artritis reumatoidea, que es quizás la patología autoinmune más frecuente a la cual nos vamos a ver enfrentados en el día a día de nuestra consulta. Estos son mis conflictos de intereses. Cabe aclarar que por ser esta una charla netamente académica, no tiene conflictos de intereses ni tampoco representa posiciones oficiales de la Junta Directiva de Asorreuma. Vamos a hablar primero unas generalidades sobre la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, pues para todos es conocido que es la más común de las enfermedades inflamatorias autoinmunes, llegando a representar aproximadamente el 0.5 al 1% de la población general. En el estudio de prevalencia que se hizo de artritis aquí en Colombia, se demostró que la artritis reumatoide llega a representar incluso el 1.2%, siendo una prevalencia incluso más alta que la de otros países de nuestro medio. Dentro de las características de esta enfermedad hay que tener presente primero que es una inflamación sistémica, o sea, tenemos que olvidarnos un poco de aquello que es una inflamación, de que es un problema netamente articular para entender que se trata de una enfermedad que es de compromiso sistémico, pero que su principal manifestación está relacionada con la presencia de sinovitis persistente y destrucción articular. Si esta enfermedad se deja avanzar o se deja el curso natural de ella, puede llevar a varias situaciones de compromiso de otros órganos, como compromiso a nivel renal, compromiso a nivel cardíaco, a nivel neurológico, etc. Esto hoy en día, afortunadamente, con los tratamientos que existen, es bastante raro. Desde 1980, tanto la evaluación como el seguimiento y el pronóstico de la enfermedad han cambiado en forma progresiva y favorablemente. Hasta el punto de que hoy en día tenemos múltiples alternativas de tratamientos que los vamos a llamar como modificadores de la enfermedad. Más adelante vamos a ampliar un poco más este concepto. Hay que tener presente que en el tratamiento de la artritis reumatoide se deben perseguir unos objetivos muy claros que ya están determinados en la literatura para conseguir así las metas que se buscan para lograr el control de esta enfermedad. Entonces, de pasar de tener una enfermedad sistémica, progresiva, como dicen a veces los pacientes, degenerativa, a una enfermedad que es tratable y que posiblemente se vuelva potencialmente curable, es mucho lo que se ha avanzado en su terreno en el plan terapéutico en los últimos años. Hay que tener unos conceptos básicos para entender cómo se maneja hoy en día esta enfermedad. El primer concepto básico es el concepto de metas de tratamiento. Las estrategias que se han conocido como treat to target, que se empezaron a aplicar en otras enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria, donde de todos se ha sabido que hay unas metas metabólicas que hay que perseguir para evitar los desenlaces fatales de estas enfermedades. Entonces se sabe que hay unas metas de glicemia, unas metas de cifras tensionales, unas metas de colesterol, etcétera. En el caso de la artritis reumatoide, se han venido desarrollando una serie de metas que podemos perseguir y que podemos lograr para controlar esta enfermedad y lograr el objetivo final, que es la remisión de la misma. Esas metas están determinadas por unos parámetros que se conocen como clinimetría. Como su nombre le indica, es básicamente una evaluación clínica que se hace de los pacientes. En la mayoría de los casos, aunque hay varias formas de hacerlo, está el DAS28, el CDAI, el SDAI, el Rapid3, etc. La principal que hay que tener presente es la cantidad de articulaciones inflamadas, la cantidad de articulaciones dolorosas y la escala visual análoga de los pacientes. Esos son como los elementos comunes a todas estas medidas de clinimetría. Algunas, como el DAS28, incluyen velocidad de segmentación y proteínas reactivas dentro del proceso de evaluación. Es importante tener presente que lo que se busca es lograr unos puntajes que tiene cada clinimetría en particular que nos indiquen que el paciente realmente está en baja actividad de la enfermedad o está logrando la remisión. Entendemos como remisión el control del proceso inflamatorio. Hay unos objetivos adicionales. El más importante es reducir la progresión radiográfica. Todos hemos sabido que la artritis puede llegar a causar daño articular importante que se evidencia en las radiografías y por lo tanto con el tratamiento también debemos buscar evitar esa progresión.
Y como ya había planteado inicialmente, hay varias opciones de tratamiento para lograr estas metas. ¿En qué se basan esas estrategias? En que podemos ganar una simple batalla a corto plazo con unas decisiones operativas, pero si queremos ganar esta guerra, debemos tener unas decisiones claramente estratégicas que nos lleven a lograr esos objetivos. Otro concepto básico a tener presente al momento de enfrentar a un paciente con artritis reumatoide es el concepto de factores de mal pronóstico. Esta, como todas las enfermedades crónicas, tiene unos elementos de riesgo que pueden hacer que si el paciente no se maneja adecuadamente, la enfermedad va a progresar rápidamente. Hay unos 6 factores ya claramente determinados. El primero es la persistencia de moderada a alta actividad de la enfermedad a pesar del tratamiento instaurado. El segundo factor de riesgo es la presencia de reactantes de fase aguda elevados, básicamente velocidad de sedimentación y proteína C reactiva. El tercer lugar está para el alto recuento de articulaciones inflamadas. Si desde el principio el paciente tiene varias articulaciones comprometidas, se considera un factor de mal pronóstico. En cuarto lugar, el hecho de tener de entrada niveles muy elevados, ya sea de factor reumatoideo o de anticuerpos anticitrulina. También es importante la presencia temprana de erosiones. Si hacemos una radiografía en un paciente que lleve menos de 6 meses de evolución y ya presenta erosiones, ojo porque ese paciente va a progresar rápidamente hacia el daño articular. Y finalmente, la presencia de falla a 2 o más DIMARS durante su tratamiento. Es un paciente que tiene terapia combinada y así todo no logra la meta rápidamente de control, se considera un factor de mal pronóstico. ¿Qué nos debe obligar esos factores de mal pronóstico? A tomar medidas tempranas para evitar la progresión de la enfermedad. Otro concepto básico es que tenemos opciones de tratamiento. Ya lo he planteado, pero aquí vamos a hablar de un término que mencioné en las primeras diapositivas, que es el de modificador de la enfermedad. El término DIMAR en inglés o PHARM en español se refiere a medicamentos que logran evitar la progresión o controlan la historia natural de la enfermedad, y eso es supremamente importante porque en la medida en que logremos evitar la historia natural de la enfermedad o que la enfermedad avance, se evitan sus desenlaces ya conocidos por todos. Para que tengamos claridad en qué consiste que un tratamiento o un medicamento sea modificador de la enfermedad, debe cumplir 4 condiciones. La primera, que logre alivio de signos y síntomas. La mayoría de los antiinflamatorios lo hacen, incluso un antiinflamatorio común lo puede hacer, pero también requiere otros 3 elementos. Primero, mejoría o normalización de la función física. Ojo ese término, normalización. Podemos lograr que el paciente vuelva a recuperar su funcionalidad en forma similar a como estaba antes del inicio de la enfermedad. En tercer lugar, mejoría o normalización de la calidad de vida, lo cual incluye capacidad social y capacidad laboral, lo cual es supremamente importante para los pacientes. Si tenemos en mente que estamos hablando de pacientes jóvenes que empiezan esta enfermedad más o menos entre la tercera y cuarta década de la vida, podemos comprender que si logramos controlar la enfermedad en todos estos ítems, vamos a lograr mucho valor para el paciente y para la sociedad. Y finalmente, otro dato importante para considerar un tratamiento como modificador de la enfermedad es que inhiba la ocurrencia o la progresión del daño estructural, en este caso del daño radiográfico. Entonces son 4 condiciones que debe cumplir un tratamiento para considerarlo como un fármaco modificador de la enfermedad. Eso es lo que diferencia un DIMAR o un FARM de un simple agente sintomático. Habiendo visto los conceptos básicos, ya teniéndolos muy claros, vamos a hablar un poco de cómo está el estado del arte actual de la terapia. Vamos a entender que hay varios grupos de medicamentos. Están los antiinflamatorios no esteroideos, que son parte de los medicamentos que ayudan al control de signos y síntomas, pero no son verdaderos DIMARS. En segundo lugar están los glucocorticoides. Los glucocorticoides hoy en día han sido muy atacados, muy vilipendiados por los posibles efectos adversos a largo plazo que puedan tener, pero es más, yo he planteado que si los glucocorticoides hubieran salido en esta época, muy probablemente no tendrían aprobación ni del FDA, ni de la EMA, ni siquiera del INVIMA, pero los glucocorticoides existen y son parte importante de la terapéutica inicial del paciente, tanto así que constituyen como lo que hemos llamado hoy en día una terapia bisagra, una terapia puente, mientras los verdaderos DIMAR van haciendo su efecto, van controlando la enfermedad y evitan la progresión del daño. Y finalmente tenemos los DIMAR. Los DIMAR se dividen en 2 grandes grupos.
grupos, los DIMARS convencionales y los DIMARS biológicos. Dentro de los convencionales hacen parte de los grupos de DIMARS sintéticos. Los convencionales son aquellos que hemos conocido de toda la vida, que siempre se han utilizado desde hace muchos años atrás y que todavía siguen siendo bastante útiles para el tratamiento. De hecho, son la primera línea de manejo para esta enfermedad. Dentro de ellos están medicamentos muy conocidos como el metotrexato, la leflunomida, la sulfasalazina y los antimaláricos. Dentro de los biológicos ya hay otro grupo diferente de medicamentos. Los biológicos se llaman así porque son basados en biología molecular, es decir, a través de la producción de anticuerpos específicos que se dirigen a sustancias puntuales de la cascada inflamatoria para el control de la actividad autoinmune de esta enfermedad. Hoy en día tenemos varios grupos de biológicos disponibles para el control de la artritis reumatoide. Están los anti-TNF, que son el grupo más grande, que se dirigen contra el factor de necrosis tumoral, y están el etanercept, el adalimumab, el golimumab, el certolizumab, que son los que tenemos presentes en nuestro medio. También están los inhibidores del receptor de la interleuquina 6, básicamente el tocilizumab, tan famoso hoy en día por el tema del COVID, y el sarilumab. Y también tenemos los inhibidores de la coestimulación, que son medicamentos importantes para el control de la actividad inflamatoria. En nuestro medio tenemos disponibles el abatacept. Finalmente, dentro del grupo de biológicos para el control de la artritis reumatoide está el rituximab, que son medicamentos que lo que hacen es depletar las células B y tienen una acción a más largo plazo. Y finalmente, dentro de los DIMARS que no son biológicos, son más bien DIMARS sintéticos, pero se conocen como moléculas pequeñas, son medicamentos nuevos con una farmacodinámica bastante novedosa, porque lo que hacen es inhibir señales intracelulares, controlan la cascada inflamatoria a nivel intracelular, evitando la producción de diferentes citoquinas. En nuestro medio sabemos los que se conocen como inhibidores de la vía JAK-STAT, y tenemos disponibles aquí en Colombia el tofacitinib y el baricitinib. Esa es por el momento el armamentario con el que contamos actualmente para el control de nuestros pacientes. Ahora vamos a entrar a ver ya como tal lo que dicen las guías de manejo de artritis reumatoide. A nivel mundial existen múltiples guías realmente, casi se puede decir que por cada país o por cada región del mundo hay una guía para el control y el tratamiento de la artritis reumatoidea. Como podemos ver en esta diapositiva, en este estudio recopilaron más o menos 22 guías a nivel mundial. Dentro de las más comunes, las más conocidas, está la guía americana del grupo ACR, o las guías EULAR, que son las del grupo europeo. También se revisan mucho las guías de la Sociedad Británica. En Latinoamérica tenemos las guías del Colegio Mexicano, también las guías brasileras, y en nuestro medio también tenemos las guías colombianas para el control de esta enfermedad. En términos generales, las guías tienen como unos puntos de comparación donde llegan más o menos como a los mismos puntos de acuerdo. Lo primero es que la meta más importante que se busca dentro del manejo de esos pacientes es la remisión de la enfermedad, o por lo menos la baja actividad de la enfermedad. Si se logran esas dos metas, idealmente la remisión, estamos controlando adecuadamente el paciente. De pronto la diferencia está en cuál tipo de clinimetría se usa. La más común sigue siendo el DAS28, pero en algunas guías también plantean el uso del CDAI o del SDAI, ocasionalmente utilizan las guías ACR, etcétera, pero lo más común es la clinimetría DAS28. Lo importante es que tener presente que para lograr las metas tenemos que utilizar un método clinimétrico que sea el que manejemos en forma continua y adecuada, y lo apliquemos siempre a nuestros pacientes. También hay que tener presente que en cuanto a las recomendaciones de tratamiento también hay unas cosas en común, principalmente el uso de los DIMARS convencionales como primera medida de tratamiento, y si no funcionan o hay intolerancia, etcétera, pues podemos pasar a una segunda línea de tratamiento que son los DIMARS biológicos. Aquí en esta diapositiva también podemos ver cómo los glucocorticoides están incluidos dentro de todas las guías de tratamiento, y ahorita vamos a revisar, vuelvo y repito, cuál es la utilidad, la verdadera utilidad, el verdadero uso que se le debe dar a los glucocorticoides. Entonces, las conclusiones de todas las guías son, las 5 más grandes conclusiones son estas. Primero, los DIMARS deben iniciarse tan pronto como sea posible después del diagnóstico. Ese concepto tiene que quedar muy claro. Paciente con sospecha de artritis reumatoide se remite al reumatólogo, se hace el diagnóstico y se inicia tratamiento lo más pronto posible.
Dentro del tratamiento, la base del tratamiento sigue siendo los DIMARS convencionales y el más importante continúa siendo el metotrexate, sigue siendo la piedra angular del tratamiento para la gran mayoría de los casos, a menos de que exista una verdadera contraindicación para su uso. Lo tercero es que debe monitorizarse regularmente la actividad de la enfermedad, sobre todo si apenas estamos empezando el manejo de estos pacientes, es decir, entre más rápido logremos las metas de control, mejor para nuestro paciente y por lo tanto cuando empezamos tratamiento debemos hacer seguimiento continuo, idealmente un mes, cada 2 meses, cada 15 días, dependiendo de la actividad inflamatoria de la enfermedad. El cuarto punto de convergencia de las diferentes guías es que los biológicos deben utilizar como segunda línea de tratamiento, es decir, cuando hay actividad persistente de la enfermedad a pesar del uso del metotrexate o de otros DIMARS convencionales según sea el caso. Y finalmente, lo que hemos venido planteando, la remisión o la baja actividad de la enfermedad son las metas deseables del tratamiento. Entonces, esos 5 puntos son importantes y es lo que plantean todas las guías en general hoy en día. Vamos a explorar un poco más las guías EULAR, que hacen parte también de las guías del grupo ACR, que ahí siempre van en conjunto. Vamos a hablar de estas guías porque digamos que son las más actualizadas y son las que se aplican en forma universal, independientemente pues, de cada país. La última actualización fue publicada el año pasado, en el 2020, y plantea unas 3 fases de tratamiento. Esta primera fase es el paciente que tenemos con un diagnóstico clínico de artritis reumatoidea y debemos revisar si tiene contraindicaciones o no para el uso de metotrexate. Si el paciente no tiene contraindicación, se inicia el metotrexate a una dosis que puede variar dependiendo de cada caso, más o menos 10 a 12.5 miligramos semanal y en promedio de 15 a 25 miligramos semanales. Puede ser oral o puede ser subcutáneo, aquí digamos no hacen una diferenciación en ese caso. Y el paciente debe ir combinado usualmente con glucocorticoides, sobre todo en las primeras etapas de tratamiento. Si el paciente tiene alguna contraindicación para el uso de metotrexate, por digamos un paciente alcohólico o un paciente que tenga una hepatopatía de base o una enfermedad renal crónica, etcétera, se plantearía el uso de otros DIMARS, en este caso la leflunomida, la sulfasalacina o incluso los antimaláricos como hidroxicloroquina o cloroquina, también siempre acompañados de glucocorticoide en las primeras etapas de tratamiento. Se hace una evaluación los 3 primeros meses y máximo hasta 6 meses. Si en esos primeros 3 a 6 meses el paciente logra la meta de control, es decir, baja actividad o remisión de la enfermedad, se continúa el tratamiento por lo menos mínimo 1 año logrando el paciente esas metas antes de considerar cualquier otro cambio. Si el paciente desafortunadamente en esos primeros 3 a 6 meses no logra las metas, pasamos a una segunda fase. Esa segunda fase ya depende de qué factores de mal pronóstico tenga el paciente. O sea, si el paciente iniciamos el DIMAR convencional, evaluamos, no mejora y tiene factores de mal pronóstico, que ya los hemos mencionado anteriormente, ese paciente debe pasar a el uso de terapia biológica. Si el paciente no tiene factores de mal pronóstico, podemos tratar de combinar los DIMARS convencionales. Podemos hacer combinaciones como la triple terapia, metotrexate, sulfasalacina más cloroquina, o podemos utilizar combinaciones como metotrexate, leflunomida, haciendo una vigilancia de la función hepática, claro está, y lo mismo, evaluamos de 3 a 6 meses. Si se logran las metas, se continúa el tratamiento. Si las metas no se logran, ya sea que estemos en una combinación de DIMARS convencionales, lo pasamos a biológico. Si estamos con biológico o con un inhibidor JAK, porque ya en la segunda fase podemos utilizar cualquiera de los dos, o un DIMAR biológico o un inhibidor JAK, dependiendo de con cuál estemos. Si a los 3, máximo 6 meses no logra la meta de control, pasamos ya a la tercera fase, donde ya empieza usted a plantear otro tipo de biológico diferente al que empezó a usar inicialmente. Se considera que más o menos un 20% de los pacientes pueden llegar a requerir el uso de esta tercera fase de tratamiento. Hay varias alternativas en cuanto al uso de los biológicos. Yo puedo utilizar, por ejemplo, si utilicé de entrada un primer anti-TNF, pues puedo utilizar un segundo anti-TNF o cambiar de modalidad de tratamiento. Lo que sí es claro es que en ninguna guía se recomienda la combinación de biológicos. Podemos combinar un biológico o un inhibidor JAK con un DIMAR convencional, pero no se recomienda todavía la combinación de biológicos o inhibidores JAK más biológico. Hasta el momento la guía no lo plantea.
Esta diapositiva un poquito densa, pues son como los 12 principios básicos de manejo de la artritis reumatoide que plantea la guía Seular, pero aquí quiero establecer punto por punto qué es lo verdaderamente importante de esta guía. Lo primero son los principios jerárquicos, esos como los principios filosóficos que tienen las guías y que son los que plantean como unos arbitramientos generales que todos debemos seguir para el control adecuado de estos pacientes. Entonces, en primera instancia, tenemos que el tratamiento debe basarse en el mejor cuidado posible. Eso puede sonar como una verdad muy lógica, como algo pues que sí, que suena pues bastante común, pero realmente cuando hablamos de esto estamos hablando de todo lo que puede influir para un cuidado adecuado de los pacientes, es decir, que el paciente reciba tratamiento a tiempo, que el paciente reciba las autorizaciones a tiempo, por lo menos en nuestro medio, que el paciente lo vea al reumatólogo, etc. Y otra parte importante es que el tratamiento ojalá idealmente debe ser consensuado entre reumatólogo y paciente. Por otro lado, el segundo principio jerárquico es que el tratamiento siempre se debe basar en la actividad de la enfermedad. Es decir, estamos hablando de que vamos a perseguir unas metas, que esas metas idealmente son baja actividad de la enfermedad o remisión. Por ende, yo tengo que tener primero en mente cómo está la actividad de la enfermedad antes de hacer cualquier cambio en el tratamiento. Pero también debemos tener presente factores como la seguridad del fármaco y otros elementos que son importantes para el paciente, su sitio de vivienda, qué quiere el paciente, tomar un medicamento, que se lo apliquen, que sea inyectado subcutáneo, inyectado endovenoso, etc. Entonces son cosas que hay que tener presentes para cumplir también el primer principio jerárquico, que es el mejor cuidado posible para cada paciente. El tercer principio jerárquico es que los reumatólogos son los especialistas del cuidado primario de esos pacientes, y en eso, mis queridos colegas, insistimos mucho. El paciente no debe quedarse con otra especialidad, debe ser remitido tempranamente al reumatólogo para un manejo adecuado y completo de la enfermedad y evitar así su progresión. Nosotros los que tenemos el entrenamiento suficiente para detectar a tiempo las complicaciones o los problemas que pueden hacer que el paciente no se esté controlando adecuadamente y evitar la progresión de la enfermedad. Entonces, en esto insistimos mucho y somos muy reiterativos. El paciente debe ser remitido lo más pronto posible ante el reumatólogo, y el reumatólogo debe ser quien dirija el grupo de trabajo. No desconocemos la importancia de las demás especialidades como medicina familiar, medicina interna, enfermería, fisiatría, etcétera, pero el que debe comandar el tratamiento en esos casos es el reumatólogo, y eso lo plantean todas las guías de manejo. Cuarto lugar, los pacientes requieren acceso a múltiples tipos de tratamiento, y es importante en este caso las aseguradoras, los auditores, le permitan al paciente acceder a estos tipos de tratamiento. Vemos ejemplos de países como Estados Unidos, donde las aseguradoras desafortunadamente ponen mucha cortapisa para lograr acceder a diferentes tipos de manejos, y por ende pacientes que pueden quedarse varios años con un solo DIMAR y no lograr el cambio que requieren realmente. En nuestro medio realmente eso no es tan difícil, pero a veces vemos algunas limitaciones para lograr el control adecuado de la enfermedad. Este cuarto punto, el permitir el acceso al tratamiento a los pacientes, va de la mano con lo que planteamos primeramente, el mejor cuidado posible para nuestros usuarios. Además, hay que tener presente que son tratamientos a largo plazo, probablemente de por vida. Finalmente, la artritis reumatoide genera altos costos, pero estos altos costos debemos quitarnos de la cabeza ese que alto costo es igual a que el medicamento es muy caro. Ese no es el verdadero alto costo. El verdadero alto costo es que si el paciente no se controla adecuadamente, ya lo hemos dicho, un paciente muy jóvenes, si esos pacientes no se controlan adecuadamente, pacientes que van a terminar incapacitados e incluso pensionados en forma permanente, y que se vuelve una alta carga económica para un país y para la sociedad. Entonces, en la medida en que logremos controlar adecuadamente esos pacientes, puede salir más económico un medicamento específico para la enfermedad, pero que permita al paciente continuar con su vida laboral, su vida social, su vida común y corriente, y evitar todos los costos que hay inherentes alrededor de dejar progresar la enfermedad como esta. En los países del primer mundo se han hecho varios estudios donde se ha demostrado que sale mucho más costo efectivo, mucho más económico tener un paciente bien controlado y bien tratado que un paciente descuidado que progresa su enfermedad, porque es mucho más costoso desde todo punto de vista permitir que la enfermedad progrese. Esos son los principios jerárquicos y es lo más importante que tenemos que tener al momento de evaluar estas guías. Ya vamos a pasar entonces a evaluar lo que son las recomendaciones generales del plan terapéutico para que entendamos un poco mejor cómo es el manejo de esta enfermedad.
Las recomendaciones primeras que aparecen dentro de las guías está lo como ya hemos planteado ahorita, la terapia DIMAR debe iniciarse tan pronto que se haga el diagnóstico. La terapia también debe alcanzar la meta de control de la enfermedad en forma sostenida, idealmente remisión de la enfermedad, y lo que hemos mencionado previamente, el monitoreo debe ser frecuente, sobre todo en las primeras etapas de tratamiento. Esto se basa en la fisiopatología de la enfermedad. Al momento en que un paciente hace las manifestaciones clínicas típicas de una artritis reumatoide, ha transcurrido un tiempo desconocido hasta el momento de una serie de cambios a nivel genético y a nivel del sistema inmune, que son los que terminan causando finalmente el daño articular. Eso es lo que conocemos como la fase preclínica de la enfermedad. Esta fase preclínica puede durar varios meses, incluso años, mientras sean todos los cambios genéticos y epigenéticos que hacen que se active de la enfermedad finalmente, y por ende digamos que cuando el paciente ya hace la manifestación clínica, ya llevamos un tiempo perdido en contra. Es por eso que se insiste mucho que cuando el paciente se reconozca o se haga el diagnóstico, se haga inicial de entrada al tratamiento, y la idea es que el tratamiento logre rápidamente esa meta de remisión para frenar toda esa cascada inflamatoria que, como les digo, ya se viene presentando desde mucho antes de que el paciente empiece a presentar los primeros síntomas de dolor e inflamación. Otras de las recomendaciones, el otro bloque de recomendaciones se refiere básicamente a los DIMARS convencionales. Los DIMARS convencionales son parte de la primera estrategia de tratamiento y principalmente el metotrexate. Los diferentes estudios que hay, como los que aparecen en estas publicaciones, han demostrado que el metotrexate y otros DIMARS como la leflunomida, la sulfasalazina, pueden también lograr rápidamente el control de la enfermedad y lograr esas metas que nos proponemos de control de la artritis. Si el metotrexate, como hemos planteado previamente, no se puede utilizar, pues utilizamos los otros DIMARS convencionales que tenemos disponibles en estos medios de acuerdo a la tolerancia que el paciente vaya presentando. El 80% de los pacientes en promedio pueden lograr control adecuado de la enfermedad a largo plazo solo con DIMARS convencionales. Por tanto, debemos plantear que esos medicamentos siguen siendo muy útiles y siguen siendo muy importantes en el control de la enfermedad. Cuando se ha planteado un poco, hombre, si los DIMARS biológicos también son eficaces, al igual que los DIMARS convencionales, ¿por qué el tratamiento inicial siempre es con DIMARS convencionales y no con DIMARS biológicos, por ejemplo? Básicamente porque, como vuelvo y repito, como son eficaces, como se ha demostrado que siguen siendo muy útiles en el tratamiento de la enfermedad, ahí ya entra a jugar otros factores como la parte de costos y la parte económica. Los DIMARS convencionales son mucho más costo efectivos de lo que son los biológicos en principio. Entonces, cuando estamos hablando de un paciente como que nunca recibió tratamiento, lo que se denomina el paciente naïf o el paciente virgen de tratamiento, ahí puede funcionar muy bien el DIMAR convencional. En un paciente que ya recibió tratamiento previamente, quizás el DIMAR convencional pueda no constituir una buena alternativa, pero también se puede intentar manejo con esos medicamentos y hay muchos pacientes que responden adecuadamente. Volvemos a retomar el tema de los glucocorticoides. Los glucocorticoides son importantes como parte inicial del tratamiento, lo que hemos denominado terapia puente o terapia bisagra. Es decir, se deben utilizar a corto plazo a la dosis más baja posible y se deben retirar una vez el paciente esté empezando a cumplir las metas de control. Es decir, no es esas microterapias que a veces observa uno en la consulta como 7 días de prednisolona y listo, o 10 días y no más. No, eso no funciona. El paciente se inicia su DIMAR convencional, iniciamos por ejemplo metotrexate, iniciamos una sulfasalazina, iniciamos prednisolona a dosis bajas. Hoy en día no se requiere más de 7.5 miligramos al día, máximo 10, casi siempre empezamos con 5 miligramos, y una vez que el paciente con el DIMAR convencional empieza a lograr esas metas, es decir, dentro de esos primeros 3 a 6 meses que nos trazamos inicialmente, el paciente logra la meta, ahí podemos empezar a quitar el esteroide. Si el paciente a los 2 meses ya te logró metas de control, ahí puedes empezar a retirar el esteroide, pero no retirarlo antes, porque lo que puedes hacer es que el paciente no se controle adecuadamente desde el principio, o si está empezando a lograr algo del control de la enfermedad, recaiga y después sea más difícil lograr esas metas de control. De glucocorticoides, dosis bajas, corto plazo, pero se retiran cuando el paciente ya esté cumpliendo las metas con otros DIMARs. Y si el paciente no logra metas desde el principio con un solo DIMAR, podemos combinarlos entre ellos. Podemos, como les mencionaba hace rato, metotrexate con sulfasalazina, metotrexate con leflunomida, combinar con antimaláricos, etc. Hay varias posibilidades de combinación para lograr el control de la enfermedad.
Cuando definitivamente el DIMAR convencional no logra esa meta entre esos primeros 3 a 6 meses que nos planteamos inicialmente, ahí sí pasamos al biológico. Y tenemos que tener presente que hoy en día las guías plantean que esos pacientes pueden utilizar en la segunda fase indistintamente un DIMAR biológico o un inhibidor JAK. Cualquiera de los dos es útil. Pueden combinarse con DIMARs convencionales, no deben combinarse entre sí, es decir, biológico con biológico o biológico con inhibidor JAK no se puede, pero ahí se pueden combinar con DIMARs convencionales, aunque también hay algunos medicamentos, los mismos inhibidores JAK o algunos biológicos como la antiterleuquina 6, que han demostrado que pueden ser útiles en monoterapia. Entonces, estos pacientes en un momento dado, si hay contraindicación por el uso del DIMAR convencional o ya llevan un tiempo adecuadamente controlados, se puede intentar buscar la monoterapia en esos casos. Cuando un paciente falla algún biológico, podemos plantear la posibilidad del uso de un segundo biológico, de cambio a un segundo biológico, y puede ser o uno de la misma línea que venía recibiendo, pero anti-TNF por otro anti-TNF, o cambiar la cambiar el tipo de biológico. Por ejemplo, puede ser un anti-TNF y cambiarlo por un anti-CTLA4, un anti-CD20, etc. También es cierto que si el paciente arrancó con un biológico y no mejora, podemos cambiarlo a un inhibidor JAK. Hemos planteado que estos pacientes siempre deben buscar como meta la remisión. En esta diapositiva me parece muy interesante porque cuando hablamos de remisión es un concepto que puede tener ya varios subgrupos, es decir, varios tipos de remisión. En este círculo grande que vemos al principio, donde se habla de la enfermedad activa, vemos como los pacientes, el rojo significa la enfermedad, alta actividad de la enfermedad, el anaranjada es moderada, el verde es baja actividad y el gris es el paciente que está en remisión. Lo ideal es que el paciente esté en remisión. Si está en baja actividad de la enfermedad, se puede mantener el paciente allí, pero si el paciente logra la remisión y esa remisión es sostenida, mínimo 1 a 2 años, podemos considerar empezar a retirar algunos de los medicamentos que viene recibiendo el paciente e incluso tratar de dejarlo en monoterapia. Lo primero que siempre se retira es el glucocorticoide. Después, en segundo lugar, podemos retirar el biológico y tratar de dejarlo en DIMAR convencional. Como les decía, hay 3 clases de remisión hoy en día. La primera es la remisión clínica, es la más básica, es el paciente que no tiene dolor, no tiene sinovitis, no tiene limitación funcional. Eso es una remisión clínica. En segundo lugar, o en segundo grado, está la remisión imagenológica y serológica, es decir, son pacientes que aparte de que clínicamente están bien, no hay progresión radiográfica, ese es el otro punto, y se ha encontrado algunos pacientes en los cuales se negativiza el factor reumatoideo y el anticuerpo anticitulina. Todavía no es muy frecuente este hallazgo, pero ya se han encontrado algunos pacientes que logran eso, y eso, llegar hasta allá es una meta que hoy en día se puede considerar como deseable. Entonces, en algún momento dado, no se sabe todavía cada cuánto, podemos hacer mediciones de estos anticuerpos, y en la medida en que veamos que se va negativizando, pues eso, si va de la mano con un adecuado control clínico y radiográfico, pues podemos hablar de que que el paciente se está ubicando en el segundo grupo de remisión, que es el paciente que tiene remisión serológica y radiográfica, aparte de la clínica. Y el tercer grupo, que es el deseable, desafortunadamente todavía falta mucho camino por recorrer para llegar allá, es la remisión inmunológica, es decir, el paciente que aparte de que negativizó los autoanticuerpos, de que está clínicamente muy bien, de que no ha progresado radiográficamente, se frenó toda la cascada inflamatoria que ocasiona la artritis. En ese tipo de pacientes estamos hablando potencialmente de una cura. Porque es importante clasificar bien los pacientes, porque si el paciente está en remisión clínica exclusivamente, al intentar disminuir los medicamentos hay un riesgo importante de recaída y tenemos que estar vigilando muy concienzudamente este tipo de pacientes. Incluso se plantea que cuando es de remisión clínica y vamos a empezar a disminuir medicamentos o a suspenderlos, idealmente deberíamos hacer una ecografía articular antes de empezar a tomar esta decisión. El paciente que está en remisión imagenológica y serológica tiene menos riesgo de recaída, aunque todavía existe esa posibilidad, mientras que el paciente que está en remisión inmunológica, la posibilidad de recaída es prácticamente similar a 0. En nuestro medio, estas son las guías de práctica clínica en nuestro medio, realmente cuando las analiza uno a profundidad, vemos que en general acogen los mismos principios básicos de todas las demás guías de manejo que existen, es decir, la detección temprana, el inicio temprano de tratamiento, el control frecuente de los pacientes, el buscar la meta de baja actividad de la enfermedad o remisión, el inicio de glucocorticoides, el inicio temprano de los DIMARs convencionales y si no mejoran el paso a DIMARs biológicos.
Hay unos retos hoy en día en nuestro medio, en nuestros pacientes, porque hemos avanzado muchísimo en el tratamiento, pero todavía hay unos retos importantes porque hay pacientes que de pronto no logran esa meta deseada de control. Es lo que hoy en día se conoce como el paciente de difícil manejo. Este es un estudio donde se trató de evaluar un poco cómo era el comportamiento clínico y farmacológico de estos pacientes y se plantea, por ejemplo, que en algunos casos los pacientes que ya han fallado a varios DIMARs biológicos, pues primero tratar de buscar otro biológico que de una farmacodinámica diferente a los que he utilizado previamente o pasarnos a un inhibidor JAK. De hecho, el inhibidor JAK puede ser una muy buena alternativa para pacientes que han tenido falla a otros DIMARs previamente. Lo que sí es claro es que lastimosamente en estos casos devolvernos como al DIMAR convencional cuando no ha logrado control con otros biológicos no es la mejor medida de manejo. También es importante, aparte de buscar alternativas de biológicos con mecanismos de acción que no han sido utilizados previamente o el utilizar un inhibidor JAK, también se ha planteado las combinaciones nuevamente, o sea, tratar de volver a combinar con DIMARs convencionales y de alguna manera otro tipo de terapias no farmacológicas, es decir, reeducar al paciente, aterrizar un poco las expectativas de control de la enfermedad, mejorar un poco el tema de ejercicio aeróbico, disminuir de peso, control de otros factores de salud, etc. Entonces, este es un primer reto que tenemos, el paciente de difícil manejo. Pero hay otros retos que se han venido presentando a lo largo del tiempo. Primero, ¿qué tan posible es la monoterapia en estos pacientes? Cuando nos devolvemos un poco al pasado, la mayoría de los pacientes siempre arrancaban con una gran cantidad de medicamentos al mismo tiempo. Hoy en día se plantea que los pacientes pueden arrancar monoterapia, es decir, un solo medicamento DIMAR, e incluso pueden quedarse en monoterapia un largo tiempo y ser lo suficientemente eficaz y cumplir las metas de control. También otro reto que tenemos pendiente por evaluar es el manejo de poblaciones especiales, pacientes con falla cardíaca, pacientes hipertensos y diabéticos, pacientes en otro tipo de comorbilidades, estados de postración, etcétera, pacientes polimedicados por las interacciones que se puedan presentar. Digamos que hay dos grandes grupos hoy en día que se han evaluado más profundamente, que son los pacientes con cáncer, ya cada vez tenemos más claridad de qué hacer en ese tipo de pacientes, y un DIMAR biológico hoy en día avalado para su uso en mujeres embarazadas, que es un anti-TNF, en este caso el certolizumab. Entonces vemos cómo ya para poblaciones especiales hemos encontrado algunas alternativas de tratamiento importante. En tercer lugar, evaluar siempre el riesgo cardiovascular. Nuestros pacientes con artritis reumatoide tienen un alto riesgo cardiovascular y un más alto riesgo de presentar desenlaces cardíacos graves, incluso hasta 10 años antes que la población general. Entonces, esos pacientes siempre deben tener una evaluación concienzuda de su riesgo cardiovascular. Hay otro tema y es que tenemos múltiples tratamientos, pero todavía no tenemos como un examen o un biomarcador que nos diga o que nos permita marcar cuál es el medicamento con el cual podemos o debemos iniciar. Es decir, todavía no tenemos como una medicina personalizada en ese aspecto, pero pues poco a poco esperamos que se vaya avanzando en esos términos. También tenemos el reto de los biosimilares, son medicamentos biológicos, no son copias, no son genéricos, no, son otros biológicos desarrollados también con técnicas de biología molecular, pero que son similares a los originales. Los biosimilares, por ejemplo, han demostrado que pueden ser igual de eficaces, también han demostrado ser un poco más costo efectivos que los originales en principio, pero también hay todavía diferentes discusiones respecto a cómo debe evaluarse la eficacia de esos biológicos para saber que realmente al yo cambiar a un biosimilar el paciente va a tener una eficacia y una seguridad comprobada en el manejo de esos casos. Y finalmente, las preferencias del paciente. Tenemos que tener presente qué le gusta al paciente. Por ejemplo, en un estudio que se realizó se veía que curiosamente el paciente prefería más medicaciones de tipo parenteral, subcutáneo y frecuentes en comparación al uso de medicamentos orales o medicamentos parenterales que eran más espaciados a lo largo del tiempo. Entonces, las preferencias de X o Y pacientes deben tenerse también presentes al momento de tomar una decisión en cuanto al tratamiento. Y eso va de la mano un poco también con lo que se pueda presentar en cada sistema de salud por separado. Las aseguradoras tienen pues un papel que no debemos desconocer y que es importante llegar a conciliaciones importantes para que entre todos logremos la meta del control de la enfermedad.
Los mensajes para llevar a casa en resumen es que los DIMARS deben iniciarse entonces tan pronto como sea posible una vez se haga el diagnóstico. El metotrexato sigue siendo el mejor tratamiento inicial para esos pacientes. Debemos monitorizar regularmente la actividad de la enfermedad. Utilizar los biológicos, inclusive los inhibidores JAK, en pacientes con actividad persistente de la enfermedad a pesar de un uso adecuado de los DIMARS convencionales. Las metas de tratamiento siempre van a ser baja actividad de la enfermedad o idealmente la remisión. Recordar que el reumatólogo es el principal cuidador o el médico de cuidado primario de los pacientes con artritis reumatoide y que las decisiones de tratamiento idealmente deben ser tomadas en conjunto con el paciente. Espero con lo que acabamos de revisar haber abordado la mayoría de los temas relacionados con el tratamiento de la artritis reumatoide y espero pues haber sacado los ítems más prácticos relacionados con esta enfermedad. Es un tema, como pueden ver, bastante amplio, bastante complejo, por lo tanto, como dice la última diapositiva, información no es lo mismo que formación. La invitación es que todos ustedes revisen, profundicen sobre el tema y aclaren todas las dudas que pueden haber quedado de esta conversación. Muchas gracias por su participación.